tragedia se lleva la nota del fin de semana y es lamentablemente la que ocurrió el día de ayer, pasadas las 8 de la noche, la del buque Cuauhtémoc, cuando se impacta en contra del puente de Brooklyn. Las imágenes empezaban a circular desde ayer, sobre todo en las redes sociales, en el X, que retrataban cómo este maravilloso, porque no hay otra forma de llamarlo, buque de la Armada de México, el buque Cuauhtémoc, bautizado así, imagínense ustedes, bautizado así, pues en honor a Cuauhtémoc, a quien hace la resistencia de México, de la gran Tenochtitlan, en contra de la invasión española. Y este buque de origen, de hecho, español, que lleva el nombre de Cuauhtémoc, símbolo de la resistencia, se da en contra del puente de Brooklyn, casi de frente a la Estatua de la Libertad, y con todos estos cadetes de la Armada de nuestro país, de la Marina de nuestro país, pues suspendidos encima de los mástiles que miden más de 35 metros. El más alto, 45 metros. El puente de Brooklyn, 36. Lamentablemente, este impacto en el que vemos que primero un mástil, luego el otro y luego finalmente se precipita el tercero, y se llega a observar y se empezaban justamente a compartir las imágenes de los cadetes que se quedan suspendidos, quien se cae dentro del propio buque, y pues evidentemente se empieza a hablar de lo que es la tragedia, la llegada de los servicios de emergencia. Los primeros en darse cita ahí fueron los bomberos, las ambulancias, y por más que se quiso rescatar y llevar con vida a todos los ahí accidentados, ya horas después nos enteramos que permanecen todavía graves y hospitalizados más de 10 personas. Hubo 2 fallecidos, y la tragedia que se empezaba a agravar desde ese puerto, porque muchas personas estaban justamente ahí dándose cita para despedir pues a este buque que es tan, pues que ha recorrido pues de punta a punta al mundo, podría uno decir. Es como un emisario del mensaje de paz de México por el mundo, y se encontraba justamente en una de estas giras que apenas comenzaba. Iba rumbo a Islandia, y de hecho empezaron a circular con claridad los videos que quienes fueron a decirle adiós al buque, o quienes incluso estuvieron en alguna de las fiestas que se celebraron ahí. Hubo una despedida del buque Cuauhtémoc. Ahí estaba el embajador Esteban Moctezuma, Héctor Vasconcelos, que también es representante de México, según yo, ante la ONU, y está justamente ahí asentado en Estados Unidos. Y se empezaron a compartir los videos que muchos de los invitados, sobre todo del grupo de Morena en Nueva York, tienen que recordar que Morena tiene grupos de apoyo muy asentados y muy sólidos, en particular en la ciudad de Nueva York, y ya se empezaban a viralizar videos como este, que atestigua cómo se estaba yendo el buque, y había otra embarcación que es la que tiene que remolcarla hacia afuera. Ellos iban, los cadetes, hasta arriba, pues despidiendo a la gente. Caminamos con ellos por las tardes, por las noches, en sus días libres, cuando ellos están en Franco, como lo merecen, y por eso es que nos llenamos de emoción. Les insisto, un tipo de fiesta, ya estaban pues embarcándose para salir, ya habían zarpado y se estaban despidiendo de la gente. Y los que ahí pudieron grabar, y luego los relatos posteriores, lo que cuentan es que pues los
marinos o los cadetes que se colocan justamente en los mástiles, porque es un espectáculo el que ofrecen cuando se van, pues van haciendo la despedida y no se dan cuenta de cómo se da esta pérdida de control. Se habla quizás de una pérdida de energía, otros le echan la culpa al remolque. En realidad se pierde el control por cuestiones que aún se van a tener que aclarar, ya sean técnicas, ya sean de carácter humano, un error. El asunto es que la corriente y los vientos se llevan justamente a la embarcación en contra del puente y se da la tragedia. Chief? I'm sorry, no one fell into the water. They were all hurt inside the ship, on top of the ship. Are any of these injuries life-threatening? We would have classified them as seriously injured. We want the hospital personnel to carry out the ship. From what I was informed by the supervisors of the ship, it was disembarking and going to Iceland. So it was authorized to be in these waters doing Yes, that? correct. Yes. Anything else, sir? But it wasn't supposed to go under the Brooklyn Bridge. I guess it was the pilot that is assigned to navigate, the boat out of the water. I believe there were some mechanical issues that probably caused the ship to hit the water. Terrible, el más impactante es de quien está en la punta y termina finalmente pues en plena embarcación. Simplemente la caída es como caer de un rascacielos, 45 metros, nada más para poner en dimensión, pues, ¿cuántos pisos pueden ser? 3 pisos por metro como mínimo. Imagínense desde dónde se cayó, desde qué piso de un edificio. Un edificio de 20 pisos como promedio. Y les insistía yo, 2 muertos, y de los videos que a mí más me impactaron, que se ven en las redes sociales, evidentemente donde empiezas a escuchar los gritos de una persona. Yo no lograba ni entender por qué. Dije, bueno, pues esto fue un accidente, evidentemente nadie lo planeó, pero esta persona gritaba con rabia, con llanto, con furia, justicia. ¡Te vemos! ¡Te queremos! ¡Oh my God! ¡Justicia! 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 ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Justicia por nuestra gente! Y ahí viene justamente el vuelco informativo. El día de hoy ya no estamos hablando tanto de la tragedia o de estamos en oraciones para que salgan pronto del hospital los cadetes que siguen todavía con cuidados intensivos y algunos con cuidados de gravedad. Esa ya no es tanto la discusión, sino el hecho de que así como la culpa es huérfana, bueno, pues las ganas de echarle la culpa es como poliamorosa o polibuitrosa, por llamarle de la mejor manera posible. Porque el día de hoy la discusión, sobre todo en redes e incluso en los medios informativos, es, pues, ¿qué pasó? Y una vez que pasó, ¿a quién le vamos a echar la culpa? Y entonces ya desde anoche, figuras sobre todo importantes del panismo como Kenia López Ladrarán, le digo yo, porque les digo que me molesta la estridencia. No que no hayan también gente morena con una estridencia que me pone el pelo de punta. Pero bueno, ustedes saben que Kenia, no hombre, ya no pierde una. Y pues ya decía que el buque nunca había chocado y que en 43 años, miren el símbolo del 43, esto solo podía ser culpa de Morena. Y así empezó una guerra
entre quienes apoyan al gobierno de la 4T y entre quienes repudian al gobierno de la 4T para decidir que pues al volante iba, obviamente los pro Claudia, pues casi ya con la broma de que igual y el capitán podía ser desde Felipe Calderón, hasta decir, no, esto es un símbolo, es la estampa de cómo se desgobierna la 4T, porque evidentemente este buque se desgobernó. Y ya la discusión no es sobre estos cadetes, que la verdad es que iban en una misión que, a diferencia de lo que enfrentan tantos elementos de nuestras Fuerzas Armadas en el cotidiano de nuestro país, pues sí, que está enfrascado en esta lucha en contra del crimen organizado y cuyas vidas suelen estar en riesgo cuando están desplegados en entidades como Jalisco o como la frontera, en el sur también del país. En esta ocasión ellos iban en una de las labores más nobles y que probablemente digamos que son las de menor riesgo y de menor mortalidad para quienes se dedican a ello. Estos marinos, que además les digo, es un buque escuela. Entonces, es una desgracia que esto terminara con la vida de las personas, pero donde hay muerte, pues siempre va a haber quien decida, aquí hay raja y hay raja política. Y les digo yo que el debate es justamente ese. Muy lamentable, realmente muy triste lo que sucedió con el buque Cuauhtémoc. Pues la información técnica, los detalles los dará a conocer la Secretaría de Marina. Solo quiero comentarles que desde que nos enteramos del accidente, informamos de inmediato a la señora presidenta, al canciller de la Fuente. Estuvimos en contacto con el secretario almirante de Marina y pues aquí tanto el consulado como un servidor hemos estado junto con el alcalde Adams apoyando a trasladar a los heridos y a resolver muchos temas alrededor de este accidente. Ya es casi la 1 de la mañana, nosotros vamos a estar aquí al pendiente durante todo el tiempo que sea necesario. No me queda más que decirle a los familiares que pues estamos apoyando a sus seres queridos al máximo y que a ustedes les mandamos un abrazo muy sentido de nuestra parte. Y en medio de la tragedia, evidentemente, se empezaron a distribuir también videos previo a la desgracia. Y yo ya les estaba comentando que Morena tiene mucha presencia en Nueva York. Y en el buque hubo un festejo previo donde estuvo el mariachi, donde estuvieron las autoridades de nuestro país, es decir, el embajador Esteban Moctezuma, y muchos miembros del comité de Morena en Nueva York. Y desde ahí, desde ese buque, estuvieron pidiendo el voto para la elección del 1 de junio. Y peor todavía, porque ese ya se hizo retroviral, desde el buque, que luego fue el lugar de la desgracia, que se llenó literalmente de sangre de sus propios cadetes. Hubo quienes aprovecharon para decir, por favor, voten por la ministra del Pueblo, Lenia Batres, y pues claro que esto es lo que más se ha viralizado y más se ha compartido también en las redes sociales. Estamos aquí en el buque, en el majestuoso buque que nos enviaron desde nuestro bello México, lindo y querido. Gracias, doctora, y paisanos, no olviden este 1 de junio salir a votar por nuestros jueces y magistrados. Es muy necesaria el voto para que tengamos la mayoría y así ya ir poco a poco saliendo de este estancamiento que tenemos con los jueces corruptos. Así es que no olviden, paisanos, es muy importante su voto el 1 de junio. Empiezan
los cuestionamientos, que ahí sí yo sí me quiero detener a decir que evidentemente cuando accidente se puede llamar, pues sí, un percance, ¿no? Te diste, eso es un accidente, porque nadie lo deseaba. Pero una vez que lo reconoces como una tragedia, como algo que no era deseado, cuando se trata de un asunto público, es decir, este buque comprado hace 43 años, de fabricación española, y que ha pues navegado los mares del mundo sin percances dramáticos, solamente el de una cadete que desgraciadamente se accidentó y murió en el mar, pero que generalmente tenía un saldo blanco, pues te lleva a cuestionarte, bueno, ¿qué es lo que pasó? Si hubo una falla técnica, te preguntas, ¿es por falta de mantenimiento? Y entonces, ¿quién es responsable del mantenimiento? ¿Se recortaban costos en mantenimiento o no? Ahora, yo solamente sí decir, en los gobiernos de la 4T, que es de la austeridad republicana, como lo bautizó el presidente López Obrador, difícilmente vamos a decir que la austeridad llegó a las Fuerzas Armadas, porque si una institución o varias instituciones, la Marina, la Sedena, incluso el nacimiento de la Guardia Nacional, si han habido sectores que se han beneficiado de recursos como nadie, pues evidentemente han sido los sectores militares, los uniformados, porque han construido aeropuertos, porque han construido trenes y un largo etcétera, ¿no? Ya ni siquiera detallarlo es relevante. Pero ahí hay muchos recursos. Entonces, pregunta, si hubo austeridad cuando había mucho dinero, mal. Si había mucho dinero, pero hay fallas, entonces te lleva a un segundo nivel de preguntas. Es el de la corrupción. Un mal contratista, colusión de las autoridades. Todas esas preguntas evidentemente van a tener que estar ahí presentes porque hay personas fallecidas, es inevitable. Y claro, en esto que es inevitable, pues puede venirse a subir en la discusión lo que muchos llaman el mal gusto, pero también no es como que tú te puedas andar sacudiendo y diciendo, no, aquí no pasó nada. Entonces, tendremos que esperar a ver qué es lo que pasó, pero ya empiezan a circular versiones que dicen que el barquito este que se ve rojo no había hecho bien su trabajo. Versiones que dicen, no, es que hubo una suerte de baja de electricidad y se perdió el control. Si fuera la impericia de un capitán, bueno, pues, ¿por qué estaba de capitán? En fin, no va a haber forma de darnos una explicación de lo que ocurrió que no vaya a conllevar, pues, una teoría que conduzca hacia una culpa institucional o una culpa personal, y que de todas maneras va a ser pésimamente vista, ¿verdad? Porque pues ni modo que estén operando al buque gente que no es humana, y un error humano es un error humano, pero un error humano más un error técnico ya es un error que te lleva a las cuestiones. Pero simplemente detenernos justamente en ello. Una desgracia además llena de símbolos porque nos vino a ocurrir nuestras banderas preciosas ondeando la algarabía en esta ciudad tan simbólica de la libertad y de la democracia estadounidense, y vamos y nos estampamos contra otro símbolo que es el puente de Brooklyn, con lo lastimadas que ya tenemos las relaciones con los Estados Unidos, y tómatela que ahí te estás dando el impacto, el tristísimo espectáculo que se ofrece, porque está la tragedia, el no entendimiento,
Sí, evidentemente resaltar los servicios de emergencia de la ciudad de Nueva York, que qué bueno que ya estaba ahí el embajador de México en los Estados Unidos, los mensajes inmediatos por parte de las autoridades de nuestro país, la solidaridad enviada, pues, de la propia presidenta de la República, que lamenta esto ocurrido, que se compromete con las familias dolientes de quienes pues desgraciadamente perdieron a un integrante de su familia, y quienes también ahorita están al pendiente de la salud todavía delicada de los accidentados, en esto que además tuvimos que ver en tantos videos con tantas imágenes. Les digo que es pues una circunstancia muy desafortunada, pero que también, como todo en una sociedad polarizada, nos lleva al terreno de la política, y en el terreno de la política, desgraciadamente, todo se vale, porque la política saca lo peor de cada quien y pues busca raja, desgraciadamente, de la tristeza y de la muerte. Y en eso estamos. Por eso les digo, de un bando y del otro bando. Los que se defienden se olvidan ya incluso de decir, carajo, ¿cómo pudo pasar esto? Porque ya quieren cubrir el sol con un dedo, y los que quieren encontrar la culpa, pues ya les digo, se agarran casi y quieren llegar y señalar que pues la jefa suprema de las Fuerzas Armadas ya es la presidenta de la República, y quieren casi que colgarle la desgracia directamente a la presidenta. Y así vamos terminando el fin de semana con muchas preguntas y esperando que se tenga un reporte lo más explícito y lo más exhaustivo de lo que ahí ocurrió. Pero yo sí le voy a hacer una apuesta. No importa la explicación que se vaya a dar, no va a poder escaparse del filtro de la política, de quienes quieran señalar y responsabilizar al gobierno de Morena por lo que ocurrió, y de quienes quieran sacudirse la culpa como quien se sacude cualquier responsabilidad y decir casi es que yo ni siquiera iba por ahí, y decidan que ya no importa que eso fuera una tragedia y ya no quieran indagar profundamente qué es lo que pasó, porque claro, nadie va a querer pues ser el dueño de la tragedia. Ya lo habíamos dicho antes, o sea, desgraciadamente la culpa es huérfana, y claro, y la muerte de pronto tiene demasiados dueños. No